Buenas noches, Rocío, y buenas noches a nuestro público televidente. Efectivamente, aquí estamos ya Paola Hurtado y su servidora listas para hablar del primer tema, y está relacionado con esos dos casos de corrupción que se conocieron este día. Uno ligado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y el otro vinculado a una de las instituciones más nobles y queridas por los guatemaltecos, que es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad el licenciado Estuardo Campo, quien es jefe de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. Bienvenido, licenciado. Buenas noches, Y Carmen. cedo a Paola la primera pregunta. Nos contaba usted fuera del aire que aunque fue el operativo el mismo día, no tienen una relación ambos casos, fue más bien algo de logística, pero sí tienen en común que la Contraloría General de Cuentas fue la que identificó esas anomalías. Empecemos con el caso de los bomberos, 9.7 millones de quetzales en compras o sobrevaloradas o falsas o poco justificables. ¿A qué conclusión llega la Fiscalía antes de pedir estas capturas? Claro que sí. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para la teleaudiencia de Canal Antiguo. Definitivamente se realizó un análisis en relación al comportamiento de las compras realizadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala a partir del año 2008 hasta el año 2015. Específicamente en el renglón de lubricantes y combustibles, y pudimos determinar que el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala únicamente adjudicaba o realizaba compras directas a una entidad mercantil denominada Lubricentro GT40, que es propiedad de dos de los capturados el día de hoy, el señor Luis Diego Sales de León y la señora Gabriela Virginia Figueroa Dávila. Luis Diego Sales de León, aparte de ser copropietario del Lubricentro GT40, es hijo de la señora Telma Leticia de León Godínez, quien funge como contadora tesorera del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala. A partir del año 2008 y hasta el año 2015 se realizaron compras y pagos a la entidad Lubricentro GT40 por aproximadamente cerca de 10 millones de quetzales. Dentro de las principales anomalías que se pudieron establecer a través de la investigación realizada por el Ministerio Público, por el personal de la Fiscalía contra la Corrupción, están que en el año 2015 se efectuaron las compras sobrevaloradas, es decir, la Contraloría General de Cuentas pudo establecer que existía un 25% de sobrevaloración en todos los productos que adquiría el Cuerpo Voluntario de Bomberos. Efectivamente. ¿Cuál era el rol específico del excomandante en jefe César Augusto González? Me llama la atención porque él era una persona que mencionaba un reportaje hoy realizado por Canal Antigua en sus noticieros, que apoyaba como bombero voluntario desde 1978. Entonces sorprende un poco que alguien que haya apoyado pues tanto tiempo a la institución de pronto tenga que salir de esta manera tan bochornosa. Por supuesto. Bien, el señor César Augusto González Arroyo, excomandante, primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, intervenía en todo el proceso de compras. Es decir, él como autoridad máxima administrativa del Benemérito Cuerpo de Bomberos autorizaba las compras, firmaba las órdenes de compra, firmaba los comprobantes únicos de registro, que son los documentos que viabilizan realizar un pago, autorizaba que se realizaran estos pagos a través de requerimientos que le hacía el jefe de talleres, que también fue aprendido, señor Raúl Arturo Chanquinto. Él ponía el visto bueno para realizar todos estos pagos. Y la particularidad en el caso del comandante o del ex comandante, primer jefe, es que en auditorías que se realizaron por parte de la Contraloría General de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora durante los ejercicios fiscales de los años 2013 y 2014, fueron determinados algunos hallazgos relacionados con el fraccionamiento que se estaba realizando en relación a las compras directas que se efectuaban únicamente a esta entidad. El fraccionamiento es una figura ilegal,
es una figura establecida en la Ley de Contrataciones del Estado y básicamente su objetivo esencial es evadir de forma anómala los procesos de cotización o de licitación ¿A pública. cuántos millones podría ascender toda esta estafa? Bien, nosotros hemos determinado, de acuerdo al caso que el día de hoy hemos presentado, que se realizaron compras por aproximadamente 9.7 o 10 millones de quetzales a esta entidad mercantil. Lubricantes únicamente. Lubricantes. Evidentemente, el día de mañana estamos convocados para poder realizar las imputaciones correspondientes ante el órgano jurisdiccional y dependiendo del resultado o de la decisión judicial que se adopte, pues vamos a disponer de un plazo de investigación dentro del cual podremos profundizar en relación a algunos otros rubros o algunos otros renglones. A nosotros, los periodistas, nos sorprendió mucho en la mañana ver la captura del comandante porque lo habíamos visto por más de una década representar a los cuerpos de bomberos voluntarios y acudir incluso al Congreso por esta época a pedir aumento de presupuesto y explicar que la institución necesitaba recursos. Incluso iba con caravanas, con motobombas, era alguien muy activo, pero nos llama también la atención que en agosto él entrega la comandancia y la asume quien años atrás fue el vocero de los bomberos. Hay relación, que conozca la Contraloría, mejor dicho, la Fiscalía, de la renuncia de él al cargo por esta investigación que ya hay a partir de la denuncia de la Contraloría. No, entendemos que en el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala, que es una entidad sumamente prestigiosa y que merece el respeto de todos los guatemaltecos por la noble función que cumple, entendemos que existen procesos de elección periódicos que se realizan para ir renovando sus autoridades y de acuerdo a lo que nosotros pudimos establecer, efectivamente se realizó este proceso eleccionario a lo interno del Benemérito Cuerpo y de esta cuenta fue que hubo un relevo en cuanto a las autoridades superiores de la institución. Sin embargo, como reitero, estas alertas venían siendo presentadas ya desde hace varios años en las diferentes auditorías que había realizado la Contraloría General de Cuentas y entendemos que el señor comandante o excomandante, primer jefe del Cuerpo de Bomberos, fue notificado por parte de la Contraloría General de Cuentas en cuanto a los hallazgos que se habían producido al finalizar estos procesos de fiscalización. Ahora bien, dentro de las investigaciones que ustedes tienen, ¿han determinado de acuerdo a la estructura jerárquica de la institución si había alguien más que tendría que haber fiscalizado el trabajo del excomandante? Entendemos que no existe un cuerpo de auditoría interna dentro del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Evidentemente es una institución de derecho público, es una entidad de derecho público que presta un servicio público sumamente importante para la población y por ende recibe una asignación en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado de cada ejercicio fiscal. Evidentemente, al recibir ellos una asignación presupuestaria por parte del Congreso de la República, son objeto de la fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas. Sin embargo, tenemos conocimiento que no existe un cuerpo de auditoría interna actualmente. Pero los informes la Contraloría se los daba al excomandante. Correcto. Y después de eso aparentemente nadie más los conocía. Efectivamente. O sea, la comandancia no tiene un contrapeso. Según entendemos, bueno, la administración actual del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios está desarrollando una serie de políticas para poder garantizar que los procesos administrativos y los procesos de adquisición de compras se realicen de una forma más transparente. Lamentablemente en este caso que el día de hoy se presentó ante la opinión pública, las compras no fueron realizadas con transparencia, es decir, se cometieron diversas acciones ilegales, el fraccionamiento, la sobrevaloración de precios, evidentemente, y concurren elementos propios del delito de fraude, que es el delito por el cual se requirieron las órdenes de aprehensión de los que tiene una sindicados. pena de ¿cuántos años estamos hablando? El delito de fraude tiene una pena mínima de 5 años, evidentemente
Entendemos que las personas que han sido capturadas y que van a ser escuchadas ante juez competente el día de mañana, pues son personas que no tienen ningún tipo de antecedente ante la comisión de algún hecho delictivo. Sin embargo, los elementos del delito son muy básicos. Fiscal. Intervenir en un proceso de adquisición y utilizar un artificio para defraudar al Estado. Hablemos del otro caso. Hoy hubo capturas de trabajadores y extrabajadores de la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular, UDEVIPO. Así es. ¿Cómo recibe usted esta explicación que dio en la audiencia de primera declaración el ex empleado, que explica que el pozo, que costó más de 1 millón de quetzales, sí se construyó, pero que hubo un desprendimiento de tierra con piedras y lodo y que selló el agujero y por eso es que no, pareciera como que no se construyó? El derecho de ejercer la defensa material está plenamente reconocido por la Constitución Política de la República y por el Código Procesal Penal. En ese sentido, yo le diría que como Ministerio Público somos respetuosos de los argumentos que en su defensa haya esgrimido en la audiencia de primera declaración indagatoria del sindicado. Sin embargo, el Ministerio Público aportó los medios de investigación que preliminarmente fueron recabados y que permitieron que la honorable señora juez contralora en esta causa específica hace pocos minutos procediera a dictar el auto de procesamiento en contra de los 3 sindicados, auto de prisión preventiva en contra de 2, toda vez que ella en el ejercicio de su función jurisdiccional estimó que existían indicios racionales suficientes. Este caso es más reciente. Este es un caso cuyos hechos ocurrieron en el año 2009. La denuncia pues se originó en el año 2012, toda vez que las nuevas autoridades de UDEVIPO realizaron una fiscalización en cuanto al avance físico de diferentes proyectos y lograron determinar que estos proyectos no habían sido ejecutados o que no habían sido realizados. Pero no fueron las autoridades las que pusieron la denuncia penal, sino nuevamente fue la Contraloría, nos decía usted en un principio. Las autoridades colocaron la denuncia y el Ministerio Público requirió a la Contraloría General de Cuentas que se practicara una auditoría física y financiera de ambos proyectos para poder determinar, en primer término, si los proyectos habían sido realizados, cuál era el avance físico de los proyectos y, en todo caso, si los informes técnicos y las actas que habían sido faccionadas por el jefe de proyectos y un supervisor de proyectos de UDEVIPO contenían datos verídicos en cuanto al avance físico que ellos reportaron de las obras, que según estos documentos que les he referido era aproximadamente el 90%. Sin embargo, los nuevos supervisores de UDEVIPO, que en el año 2012 realizan esta verificación, y los auditores de la Contraloría General de Cuentas establecen que los proyectos no fueron ejecutados y que no existía ningún avance físico. El avance físico era del 0%. Le vamos a volver a preguntar si usted cree en esa versión de que el pozo se pudo haber tapado con piedras y lodo, pero después del corte también le vamos a leer sus comentarios en redes sociales al volver. Seguimos acá en a las 8:45 y nos vamos directo a conocer sus comentarios en redes con Rocío. Carmen, recuerde como siempre participar con el hashtag a las 8:45 para que sus opiniones salgan al aire. Tenemos ya algunos comentarios en Twitter. Juan Carlos nos dice, el informe no solo se entrega a la autoridad superior de las instituciones, sino que se traslada al Congreso. Luis Raúl, que el primer jefe apoyara al benemérito no quiere decir que no se apoyara a él mismo. ¿Qué pasa con el impuesto que se cobra en el seguro de incendio y que corresponde el 2% de la prima neta cobrada? Estos son los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, Carmen, Paola. Muchas gracias, Rocío. Seguimos conversando con el fiscal Campos sobre este caso de la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular. Yo le vuelvo a preguntar, fiscal, ¿es posible que se haya rellenado el agujero con piedras y lodo y por eso no encontraron el pozo? Como Ministerio Público estimamos que esa versión no es apegada a lo que realmente ocurrió. Y los cargos o lo que le imputaron hoy, ¿qué delitos son al exdirector de UDEVIPO? Lo mismo que en el caso anterior, ¿qué pena podría enfrentar? Claro. A él se le imputó el delito de peculado. En este caso existe una particularidad. En el año 2012 cobra vigencia la ley contra la corrupción, que viene a
podríamos llamarlo de alguna forma, endurecer un poco las penas que anteriormente se encontraban reguladas en el Código Penal. El delito de peculado, antes de la reforma y antes de la entrada en vigencia de la Ley contra la Corrupción, tenía una pena de 3 a 10 años. Y evidentemente el delito fue cometido en el año 2009 y en todo caso debe aplicarse la norma que se encontraba vigente en el momento en el que presuntamente se cometió el hecho delictivo. Eso es en relación al exdirector de UDEVIPO, Duarte Mendoza. En relación a los supervisores de proyectos, el Ministerio Público les atribuyó el delito de falsedad ideológica, porque ellos insertaron declaraciones falsas en documentos públicos, tales como los informes técnicos que ellos suscribieron, en donde hacían constar el avance físico y real de estos proyectos, así como en un acta, o en 2 actas, mejor dicho, en donde también compareció el representante legal de la entidad Mercagua Sociedad Anónima. Dicha persona pues evidentemente también tiene responsabilidad a criterio del Ministerio Público. Se realizó la solicitud de la orden de aprehensión en contra de dicha persona, pero tenemos información que se encuentra fuera del país. Sin embargo, se van a activar todas las alertas correspondientes ante Interpol para procurar su pronta aprehensión. Este es solamente un caso de muchísimos otros que sin duda está conociendo la Fiscalía y otros que todavía no conoce y que afectan a nuestras instituciones públicas. Licenciado, mi pregunta es sobre el trabajo y la carga de trabajo, los casos que ustedes han tenido que conocer desde 2015 a la fecha. ¿Ha habido un aumento significativo de denuncias y de investigaciones en proceso? Sí, Carmen, definitivamente ha existido un incremento muy considerable en cuanto al número de denuncias. ¿Por parte de la Contraloría o por parte de particulares o de otros funcionarios? Por parte de la ciudadanía y también en alguna medida por parte de funcionarios en el ejercicio de los cargos actualmente y también por parte de la Contraloría General de Cuentas. Nosotros tenemos como función investigar y perseguir penalmente a los funcionarios empleados públicos que en el ejercicio de su cargo cometan algún acto reñido con la ley, y en ese sentido la carga laboral es bastante grande. Desafortunadamente para el país existen muchísimas ilegalidades, muchísimos actos de corrupción que deben ser objeto de las investigaciones por parte del Ministerio. Pero al televidente que escucha su explicación no le dejará de llamar la atención que el caso de los bomberos tiene que ver con auditorías de 2008, el de UDEVIPO con 2012, estamos a 2016. ¿Por qué tan lento el proceso? Sí, cuando la señora Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público, la licenciada Tel Maldana, toma posesión en su cargo, ella da instrucciones muy precisas en relación a la reducción de esa mora fiscal que se venía arrastrando. Habían más de 1 millón de expedientes en mora y la señora Fiscal General no únicamente se... No habla de la Fiscalía de la Corrupción únicamente. No, hablo a nivel general del Ministerio Público. Pero la señora Fiscal General de la República no solamente da la instrucción de atender de forma prioritaria esa mora, sino que adopta acciones concretas. ¿Ha crecido su fiscalía? Desde luego que sí. No solamente la Fiscalía contra la Corrupción ha sido fortalecida, sino que todas las demás fiscalías del Ministerio Público han sido apoyadas y fortalecidas por la actual administración. A nivel de descentralización, licenciado, esta es una fiscalía muy particular, que tiene que ver casos muy sensibles, y es importantísimo, sobre todo considerando que los mayores casos de corrupción que se conocen vienen de las municipalidades. Por ejemplo, el grado de descentralización de esta fiscalía es particularmente importante. Sí, nosotros tenemos nuestra sede en la ciudad de Guatemala y tenemos competencia a nivel nacional para poder realizar las investigaciones por cualquier acto de corrupción que se pueda producir en las municipalidades o en cualquier otra institución pública. Existe un proyecto promovido también por la señora Fiscal General para fortalecer aún más el número de agencias fiscales que actualmente tenemos. ¿Tienen 8? Actualmente tenemos 8 agencias fiscales. La meta en un corto plazo va a ser crecer a 10 agencias fiscales para poder continuar
con esta política de persecución penal estratégica que ha sido impulsada por la señora fiscal general. Fiscal, déjeme interrumpirle ahí, porque se ha cuestionado en la fiscalía que usted dirige que rara vez se ve que actúan de oficio, más bien vienen de denuncias de la Contraloría, procesos que son muy obvios, pero publicaciones de prensa o a veces indicios, pocas veces la fiscalía toma esa iniciativa. ¿Está en los planes estos de crecimiento y fortalecimiento tener una acción más activa? Claro que sí, esas son las instrucciones precisas de la señora fiscal general, y déjeme compartirle que la Fiscalía contra la Corrupción también actúa de oficio. Lo que ocurre es que nuestras investigaciones son un poco complejas o bastante complejas, y poder documentar adecuadamente los casos toma su tiempo, pero definitivamente nosotros actuamos también de oficio cuando a través de los medios de comunicación se realiza la denuncia, en este caso de la posible comisión de un hecho delictivo. Los actos introductorios evidentemente son la denuncia, la querella, pero el Ministerio Público también puede actuar de oficio y la Fiscalía lo hace. Para cerrar, porque ya se nos está agotando el tiempo, licenciado, la forma en que la Fiscalía da la conferencia de prensa hoy denotó muchísima sensibilidad a lo que había acontecido. Yo quiero hacerle más bien una pregunta personal a usted. Sabemos que los bomberos voluntarios trabajan en unas condiciones bastante precarias. Comentábamos cuando nos fuimos a corte de que muchos de los bomberos compran los insumos para atender emergencias con sus propios recursos. Así es. ¿Qué sentimiento experimentó usted cuando empezó a develar este caso y a darse cuenta de lo que significaba para esta institución? Primero que todo, y le agradezco por la pregunta, reconocer públicamente, tanto a título personal como en representación de la institución, en representación del Ministerio Público, la noble labor que realiza el benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala. Realmente está integrado por personas ejemplares que realizan una función heroica, me atrevería a catalogarlo así. Es indignante que una institución que tiene limitaciones financieras, toda vez que la asignación presupuestaria pues quizá no es la ideal, sea objeto de personas inescrupulosas que en un momento determinado se aprovechen de ejercer un determinado cargo o de tener una determinada posición dentro de alguna institución del Estado para obtener un beneficio propio. Definitivamente el sentimiento ha sido indignación. Las acciones que el día de hoy emprendió la Fiscalía contra la Corrupción definitivamente no van enfocadas a la institución del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala, sino van dirigidas a las personas, que personas particulares. En un momento determinado, aprovechándose de la posición que tenían, pudiesen haber cometido un acto ilegal. Y digo pudiesen porque se debe respetar también la presunción de inocencia, de la cual se hayan investidos, y será el proceso investigativo y los jueces los que lo determinen. Muchísimas gracias, licenciado Campo, por habernos acompañado y brindarnos detalles sobre estos casos. Nos vamos ahora nuevamente a mensajes y al volver hablamos sobre el futuro de la vivienda popular. Usted bien sabe que dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Estado se le recortó el presupuesto al Ministerio de Comunicaciones, pero además de eso hay que considerar todos estos actos de corrupción, cómo han debilitado a los responsables de la construcción y el desarrollo de vivienda en el país. Quédese con nosotros.